Amados hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Recuerdo que hace algunos meses yo les decía que mientras existiera la cuarentena, yo iba a seguir grabando videitos. Y no sabemos hasta cuándo irá a permanecer la cuarentena. Tampoco sabemos hasta cuándo Dios nos va a permitir vivir en esta tierra. Entonces la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Pónganle atención a lo que les voy a leer. Hoy les voy a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 45 y del verso 21 en adelante. Pónganle buena atención. Dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aleluya. Y se dirá de mí: ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En el Señor será justificada y se gloriará toda descendencia de Israel. Aleluya. Se gloriará toda la descendencia de Israel. Aleluya. Miren, mis amados hermanos, lo que dice esta escritura. Quiero aclarar algo muy tremendo. Mire que aquí dice la palabra del Señor. El Señor dice que hagan oír esto a todo el mundo, porque Él ha hecho oír esto desde la antigüedad. Él dice: vengan a mí, miren a mí, y sean salvos todos los términos de la tierra. ¿Ven ustedes? Verdaderamente esto es muy, pero muy grande. Ustedes saben que el Señor, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y en el verso 12, dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo, hombre. Dice el Señor Jesús: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. ¿Ven ustedes? Dice la Biblia que el pueblo de Israel en el desierto empezaron a murmurar de Dios y de Moisés. El Señor envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces ellos clamaron a Moisés, clamaron a Dios, pero sobre todo le dijeron a Moisés que clamara a Dios para que quitara esas plagas, esa plaga de serpientes. Y Moisés lo hizo, y el Señor le dijo: hazte una serpiente de bronce y colócala en una estaca, en una asta de hierro, y todo aquel que fuere mordido por la serpiente mirará a la serpiente y será curado. Aleluya. Así sucedió. ¿Ven ustedes? Esto, todos sabemos que esto no era más que un tipo y figura del único y suficiente Salvador, el nombre que es sobre todo nombre, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Miren, solamente hay salvación por creer en Jesucristo. Él es el único Salvador.
Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aleluya. Miren, ahí es donde están las controversias. Ahí es donde está el engaño. Cualquiera sabe que Dios es uno, pero el hombre tiene que creer el evangelio para poder ser salvo. Ayer compartíamos que el Señor dijo, la primera palabra que predicó Jesucristo sobre la tierra cuando empezó su ministerio fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Y el evangelio dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está patentada. La salvación está registrada. La salvación está acomodada. La religión es, la salvación está hecha. Y la salvación es Cristo el Señor. El que murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió al cielo y prometió que volvería. Yo no sé de dónde, o yo no sé Satanás cómo logró poner a todos los hombres a los unos contra los otros, a discutir, a malentenderse, a odiarse por nombres religiosos. Usted no encuentra en una Biblia que tiene 31.102 versículos. Usted no encuentra un solo versículo donde diga que la salvación pertenece a la pentecostal o a la adventista o a la bautista o a la presbiteriana, o a los testigos de Jehová o a los mormones, o a los de la piedra angular o a los del tabernáculo Branham. No, eso no lo encuentra usted en ninguna parte. Aquí dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Aleluya. No hay más Dios que Jesucristo. No hay más Dios, no hay más Salvador que Jesucristo. Pero Jesucristo nos habló de su Padre. Y lo misterioso aquí es que dice que todo aquel que creyere en el Hijo de Dios no será avergonzado. El Hijo de Dios. Yo eso no lo puedo explicar. ¿Cómo así que el Dios eterno, el Dios espíritu, que Jesús dijo Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? El Dios espíritu tuvo un hijo, envió un hijo para que creyésemos en él, envió su hijo en sacrificio por nuestros pecados. Yo creo en el sacrificio del Hijo de Dios para la vida eterna. Por eso los israelitas no han creído todavía en Jesucristo, porque ellos son radicales y ellos dicen que es imposible que Dios tenga un hijo. Ellos no creen en el Hijo. Hoy en día hay muchos que creen en el Hijo, pero no creen en el Padre, no creen que el Padre envió el Hijo. Entonces son muy parecidos. Ahora, yo a esto no me puedo meter a desmenuzarlo, a explicarles a ustedes este gran misterio de Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted verá, si usted pone su confianza en cualquier movimiento religioso, en cualquier profeta, en cualquier papa, en cualquier María, en cualquier rito religioso o tradición. El Señor Jesucristo dijo: hipócritas, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El mandamiento de Dios es uno. En la ley antes de Jesucristo eran los mandamientos de Dios, pero hoy todo se redujo a la salvación, a nuestro Salvador llamado Jesucristo. A mí no importa que me digan lo que quieran, que me digan ignorante, y tienen toda la razón. ¿Cómo me ofendería yo que no hice ni la primaria y puedo hablar de Dios por la gracia de Dios?
Yo no sé acomodar esas cosas. Yo no sé explicar esos grandes misterios de la salvación en Cristo, pero lo puedo creer por la gracia de Dios. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es lo único que yo les puedo decir. Y si me dicen que les explique, yo no puedo. Porque si usted no tiene fe para creer la palabra, sino que tienen que explicársela como con plastilina para poderla creer, ahí sí cabe un refrán que dice, de malas, de malas. Como dijo Pablo, a mí no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Porque cuando se empieza a explicar estos grandes misterios con palabras persuasivas y palabras sabias, entonces se desvirtúa la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es tan simple, la cruz de Cristo es tan sencilla, que no se puede explicar. Se puede creer en la cruz de Cristo, se puede creer en el sacrificio de Cristo. No hay salvación de otra manera, no hay salvación en más nadie, porque ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué no dirá Jesucristo es el Señor para su propia gloria? Ahora, yo con esto no le estoy quitando la gloria a Jesucristo, pero tampoco puedo quitarle la gloria a Dios el Padre. Y con esto no estoy diciendo que Dios el Padre es otro Dios aparte de Jesucristo. Lo que estoy diciendo es que yo tengo que creer la palabra como está escrita. Yo tengo que creer el gran misterio de Dios el Padre y de Cristo. Yo puedo entender el gran misterio de Dios el Padre y de Cristo. Lo que no se lo puedo explicar a ustedes. Y si ustedes lo pueden creer, créanlo. Y si lo pueden explicar a cabalidad, empiecen a hacerlo. Si creen que Dios a ustedes los envió a explicar ese gran misterio y a menospreciar la palabra, pues háganle. Y no se dejen y no se queden con el pecado de rebelión. Si ustedes creen que Dios los envió a explicar el gran misterio de Dios el Padre y de Cristo y no a creerlo, háganlo. No cometan pecado de rebelión si Dios los mandó a ustedes a explicar esos misterios, a descifrar esos misterios, a separar a Jesucristo del Padre o a negar el Padre de Jesucristo del cual habló tantas veces. Me voy a tomar la molestia de buscar en la Biblia cuántas veces Jesucristo invocó el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de su Padre. Habló tanto Jesucristo de su Padre que cuando le dijeron los discípulos allá en San Lucas 11, Maestro o Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, y cuando Jesús oraba tanto que oraba noches enteras y clamaba a su Padre, y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Y cuando decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y cuando decía a María, la Magdalena, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces yo, ¿cómo me voy a poner a decirles a ustedes, no vayan a creer eso que Jesús dijo, hombre, que no existe tal Padre? No, eso no es cierto. Hombre, guárdelos a ustedes y guárdeme a mí, Dios, de tremenda herejía. De tremenda herejía, de negar la palabra de Dios y hacer mentiroso a mi glorioso Señor Jesucristo que murió por mis pecados. Piensen en esto, piensen en esto. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Aleluya. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. La salvación no es por usted entender muy bien la Biblia. La salvación no es por usted descifrar el misterio de Dios el Padre y de Cristo, sino por creerlo. Aleluya. El que cree todo le es posible. O si usted me busca un texto en la Biblia que diga que el que estudia mucha teología para aprender a descifrar misterios y para explicar muy bien los misterios de Dios el Padre y de Cristo y muchos más misterios que están encerrados todos en Cristo. Cuando usted cree en Cristo, esa es la salvación, ese es el misterio descifrado, creer en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. No hay más salvación sino en el sacrificio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Miren, para terminar, el apóstol Juan dijo: hijitos, ustedes han oído que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es el engañador y el anticristo. Ahora, yo he hablado mucho que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Miren, pero no quiere decir que no hay que hacer obras. Hay que hacer todas las que se pueda, todas las que esté a nuestro alcance. Hay que hacerlas. Pero que nos guarde Dios de poner la confianza que nuestra salvación es por eso, y que yo me voy a salvar porque yo hago todas esas obras que me indican y que no pueden hacer los demás. Y si yo pongo mi confianza que la salvación es por obras, entonces yo soy anticristo y no lo sé, porque la salvación es por Cristo y no por obras. Cuando usted crea que la salvación es por obras, usted es anticristo y no lo sabe, porque la salvación no es por obras, sino por Cristo. Y usted le habla hoy a la gente de eso, y ahí mismo le devuelven la palabra de Santiago que dijo: la fe sin obras es muerta. O sea, la fe en Jesucristo sin las obras es muerta. Eso no es lo que dice. Está hablando de obras de arrepentimiento, claro que sí, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ven? Pablo dijo: al que obra no se le cuenta el salario como deuda, como gracia, sino como deuda. Pero al que cree, aquel que justifica al impío, ¿ve? El que cree en aquel que justifica al impío, ese es el que tiene vida eterna. Dijo Santiago: así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Cuando uno le dice a una persona, la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ahí mismo le dicen: no, eso no es cierto, porque Santiago dijo que un cuerpo sin espíritu está muerto y así la fe sin obras es muerta. A ver, linda uno, usted es un mentiroso, la fe sí es por obras porque Santiago dijo. ¿Ah? ¿Cómo vamos a matar un versículo con otro? Eso fue lo que les dije a ustedes ayer. La Biblia dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no podemos matar un versículo con otro. Nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual y creer toda la palabra. No solamente lo que nos convenga o lo que enseña mi credo. No, señores. Toda la palabra es Jesucristo. Toda obra es Jesucristo. Todo está encerrado en Cristo. En Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aleluya. Hermanos, no me puedo extender. Dios les bendiga grandemente. Aleluya.